Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a una clase de Ven, Sígueme con su hermano y servidor Walter Posada. Aquí en More God Foundation estamos estudiando el Antiguo Testamento y hoy veremos estos capítulos, Éxodo 19 y 20, capítulo 24 y 31 y 34. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Esta clase la vamos a estudiar desde mañana, lunes 20 de abril, hasta el próximo 26 de abril, hasta el próximo domingo 26 de abril. Espero que ustedes la puedan disfrutar tanto como yo la he disfrutado preparándola y alistándola para compartirla con ustedes, porque esta es una de esas semanas, hermanos y hermanas, doctrinalmente más importantes del Antiguo Testamento. Aquí nace formalmente Israel como un pueblo del convenio de Dios. En el monte de Sinaí, Dios da las leyes, pero no solo las leyes, da los convenios y establece una relación de convenio con todos los hijos de Israel. Bienvenidos, mis queridos hermanos y hermanas. Espero que esta lección les sea de ayuda, de apoyo para su estudio personal y también para su estudio familiar, donde puedan leer las escrituras en familia, hacer la noche de hogar y, ¿por qué no?, tratar algunos de estos temas. Estos principios que voy a tratar hoy tienen que ver directamente con el manual de Ven, Sígueme, así que pueden estar tranquilos con la lección que están recibiendo. Más tardecito, sobre el mediodía, cuando ya vuelvan de las capillas, de sus edificios de adoración y de haber tomado la Santa Cena, van a poder disfrutar también del Ven, Sígueme con nuestra querida Liz, que sale todos los domingos en la tarde. Así que ahí espero que nos acompañen. Y los días miércoles estamos con nuestro querido Luis Calkin en el Ven, Sígueme al detalle. Ahí estamos, queridos hermanos. Nos pueden enviar los nombres de todas las personas que ustedes quieran para que nosotros les enviemos mensajes de Jesucristo. Eso es lo que hacemos aquí en More God Foundation, compartir el evangelio a través de videos, de programas virtuales en todas las redes sociales y también enviar mensajes del evangelio de Jesucristo a todas las personas para que más personas conozcan de Jesucristo. Si quieren ser parte de esta gran familia, aquí abajo hay un botoncito que dice unirse. Pueden hacer parte de la familia de More God Foundation con una de las membresías que aparecen ahí. Solo dan unirse y siguen los pasos. Y ahí les va a indicar cómo ustedes pueden ser parte de esta familia y ayudarnos a que este evangelio se propague por todas las redes sociales, como es el mandato apostólico que se nos ha dado. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, pues empecemos esta semana con el antecedente, como siempre lo hacemos. Presentamos el antecedente y vengo con ustedes para tratar uno a uno los principios del manual de Ven, Sígueme y de la clase de Ven, Sígueme, lógicamente con el toque que le damos aquí. Y gracias de verdad por escoger esta clase, por preferirnos para unirnos a su estudio familiar y personal de las Escrituras. Muy bien, gracias a todos y quiero darle un saludo especial el día de hoy al hermano Omar Fierro, que vive en Guayaquil. Gracias, hermano Omar, por apoyarnos y por estar siempre con nosotros. Espero que el Señor te bendiga. Gracias por ser parte de esta familia. Muy bien, vamos con los antecedentes y ya regresamos entonces. Muy bien, y estos antecedentes de todos estos capítulos nos indican que 3 meses después de salir de Egipto, Israel llega al monte Sinaí. Y bueno, habían sido liberados de la esclavitud, habían cruzado el Mar Rojo, todas estas historias que ya hemos leído, que hemos compartido, y habían visto muchos milagros en el desierto. Pero el Señor tenía un propósito mayor que solo liberarlos. Él quería convertirlos en su pueblo del convenio y de paso a nosotros también. El monte Sinaí fue el lugar donde Dios reveló su ley y estableció un pacto con Israel. Allí el pueblo escuchó truenos, vio relámpagos
y presenció manifestaciones de la presencia divina, de la presencia celestial de nuestro Salvador Jesucristo. Fue una experiencia tan sagrada que Moisés tuvo que preparar al pueblo para acercarse al monte. Cuando escucharon ellos la ley de Dios, el pueblo respondió con una declaración que ha sonado por generaciones y que es el título de esta lección del día de hoy, hermanos. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Por estos capítulos nos vamos a enterar de cómo Dios hace convenios, pero también requiere preparación y obediencia y fidelidad continua de cada persona que se mete en un convenio con Él. El Señor no busca simplemente seguidores, busca un pueblo comprometido con su voluntad. Y la pregunta en estos capítulos que veremos hoy es: ¿estoy dispuesto a vivir verdaderamente como parte del convenio del Señor? Porque mis amados hermanos y hermanas, muchas veces hablamos de los mandamientos, los mandamientos, los mandamientos. ¿Qué tiene que ver eso con mi relación personal? Bueno, esto es como cuando un padre pone unas normas en su hogar, ¿cierto? Un padre o una madre pone las normas de convivencia para los hijos en el hogar. ¿Cómo vivirán con esas normas todos en familia? Eso establece un ambiente de relación adecuado. Y aquí con nuestro Padre Celestial y con nuestro Salvador Jesucristo se establece ese momento de convenio. Es por convenio, queridos hermanos y hermanas, que uno camina con Cristo. La relación que tenemos con nuestro Salvador Jesucristo está establecida a través de convenios, tanto que los profetas hoy día nos han hablado muchísimo de esto que se llama la senda de los convenios, que no es otra cosa sino nuestra relación personal con Jesucristo a través de ordenanzas y convenios que Él hace con nosotros y que nosotros nos comprometemos a hacer con Él. De todo eso vamos a hablar hoy. Así que vamos con el primer principio de esta lección del día de hoy. Y ese primer principio, bueno, nos habla inicialmente de Moisés, ¿no? Todo esto. Aquí seguimos viendo ya a Moisés como lo ve más el pueblo de Israel, como legislador, como aquel que dio la ley, que mantiene la ley y que pone la ley en vigencia. Aunque realmente Moisés cumple el papel de todo profeta del Señor. Y es que es el portavoz, el que transmite, el mensajero autorizado para hablar en nombre de Dios y promover las leyes de Él entre todos sus hijos. Bueno, queridos hermanos, entonces vamos con este primer principio del día de hoy. Disculpen aquí mi voz que continúa un poco adolorida desde la semana pasada. Este es el primer principio que trataremos hoy. Los del pueblo del convenio del Señor son un tesoro para Él. Miren esto tan rico que es este principio. Cuando leía el manual de Ven, Sígueme, pensaba en eso. O sea que si yo hago convenios con Dios, no solo me gano el privilegio y la bendición de estar en convenio con Él, sino que además yo soy un tesoro para Él. ¿Sí? Yo soy algo valioso para Él. Tanto así que el Señor estuvo dispuesto a dar su vida por mí, por cada uno de nosotros, porque somos su pueblo. Bueno, queridos hermanos y hermanas, en esto de ser un tesoro especial para el Señor, pues vemos cómo el Señor declaró que Israel podría convertirse en especial tesoro sobre todos los pueblos si guardaban su convenio. Y aquí la palabra tesoro implica algo valioso, preciado y protegido. Ser pueblo del convenio significa literalmente pertenecer al Señor y vivir de acuerdo con sus propósitos. Tal vez vamos a ver cómo el Señor libera, socorre, bendice y protege a todos los hijos de Israel, lo cual nos incluye también a nosotros. Vamos a ir directamente a los versículos que nos atañen el día de hoy sobre todo esto de Éxodo. Y vamos inicialmente con Éxodo en el versículo 3 del capítulo 19. Y Moisés subió hacia Dios. Me gusta esta connotación aquí porque parece como, no sé, como una redundancia tal vez literaria, esto de Moisés subió hacia Dios. Pero es importante que sepamos, hermanos y hermanas, que nuestra relación con Dios, nuestra relación con Jesucristo, siempre parte desde un punto más abajo, porque nuestra posición como personas, como hijos de Dios,
aunque seres naturales en esta tierra, siempre está por debajo de la grandiosidad que Dios tiene sobre nosotros. Entonces, aunque esto parece un modo literario hebreo, ¿sí?, subió hacia Dios, es algo que nos enseña. Hay que ponernos en la posición adecuada para buscar a Dios. Generalmente inclinamos la cabeza cuando oramos a Él y levantamos la cabeza a los cielos cuando pensamos en dónde está, ¿cierto? Y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. ¿Qué es lo que el Señor les quiere decir a ellos? Bueno, continúa, vosotros visteis lo que hice a los egipcios. El Señor aquí empieza a utilizar un método de enseñanza que se utiliza con los niños pequeños y es la repetición. La repetición, repetir los eventos para que los niños pequeños aprendan. Bueno, bien nos ha hablado el Señor muchas veces como vosotros mis pequeñitos, ¿no? Vosotros sois mis pequeñitos. Somos como hijos pequeños para Él. Por eso empieza ya con el pueblo de Israel a repetir y a repetir. Y como os llevé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Otra vez está ahí una connotación literaria también de lo alto, la altura, ¿no? Lo celestial. Qué bonito esto. Os llevé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Bien dicen las escrituras, ¿no? El Señor es quien nos escoge a nosotros, no nosotros a Él. A veces es interesante, hermanos, cómo ver cuando se visita a alguien que se ha alejado de la iglesia. A veces me causa cierta gracia y cierta curiosidad ver que las personas dicen, bueno, voy a esforzarme, voy a tratar de ir. Y gracias por la visita, y yo valoro mucho esto, voy a tratar de ir. Y a veces siento como que las personas piensan como que le están haciendo un favor a Dios al asistir a la iglesia o al realizar convenios con Él. Pero realmente el Señor es el que nos trae a Él, no nosotros los que vamos a Él. Y esto lo quiero explicar bien, porque alguien podría decir, bueno, hermano Walter, pero entonces mi albedrío, ¿no soy yo el que tomo la decisión de ir al Señor? Eso es lo que Él quiere. Y aún así coloca todas las herramientas y todas las cosas delante de nosotros para que nos demos cuenta que Él está ahí, que sus convenios están vigentes para nosotros y que Él nos quiere es a su lado. Bueno, continuemos con estos versículos tan interesantes y este es muy bonito. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi convenio, miren esto, dar oído y guardar el convenio. Escuchar y obedecer, esto es lo que significa. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Claro, el hecho de la preeminencia del Señor sobre todas las cosas, la propiedad exquisita y divina del Señor sobre todas las cosas. Nosotros seremos su tesoro y aunque toda la tierra es de Él, yo me atrevería a decir, no importa ninguna otra creación, más que cada uno de nosotros, si oímos y guardamos su convenio, tendremos derecho a todas estas cosas, a la heredad que es la tierra, porque toda la tierra es de Él, ¿sí? Y Él nos ha prometido que los que guardemos el convenio y juramento del sacerdocio, o sea, que estemos en convenio con Él, recibiremos todo lo que el Padre tiene y lo que el Hijo tiene. Eso es lo que está dentro del convenio. Bueno, queridos hermanos y hermanas, aquí vemos cosas maravillosas. Pero antes de ir a la aplicación, quiero como tal recordar algo importante. El vocablo original, tanto en hebreo como en griego, significa propiedad, tesoro mío, riqueza, cosa propia, que es atesorada o reservada. Esto encierra una idea en la que algo selecto, precioso o caro es poseído por alguien, algo sumamente apreciado y preservado diligentemente. Y entonces uno puede ver en todo esto cómo el Señor rectifica, más que rectificar es ratificar, más bien es la palabra que estoy utilizando, hermanos. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Somos un tesoro, somos propiedad del Señor. Y esto alguien podría decir, no, espere, yo no soy propiedad de nadie. Diría alguien
con filosofía, tal vez no sé si libertaria o progresista hoy día, pero realmente le pertenecemos a Dios, porque por sangre fue pago nuestro precio y fuimos creados por Él. Ahora, lo que pasa es que nos ama tanto y nos consiente tanto que se han generado luchas celestiales, angélicas, por nuestro albedrío, por nuestra capacidad de seguirle. Porque como decía, creo que fue el Elder Holland, más allá que Él quiera, nuestra voluntad y nuestro deseo quiere que nosotros literalmente se lo entreguemos. O sea, que reconozcamos que somos su pueblo y que estamos con Él pues para seguirle. Esto es lo que se repite en una constante, en un patrón con el pueblo de Israel. Vengan a mí, vengan a mí. Creo que a veces cuando hablamos de paciencia y estas virtudes celestiales, pienso muy a menudo, bueno, ¿serán estas virtudes las mismas que necesitamos y que vivimos hoy día con Dios? Que Dios a toda hora nos está diciendo, vengan a mí, guarden mis convenios, estén conmigo, estén cerca de mí. Y aún así, nosotros muchas veces hacemos caso omiso a sus palabras y a las palabras de sus profetas. Yo quisiera que meditáramos hoy en esto, mirando de soslayo ya hacia el pasado, a la conferencia general que tuvimos. ¿Qué cosas recibimos? ¿Qué cosas pensamos que podrían ser mandatos personales? Porque a veces nos enfocamos mucho en las noticias, ¿no? Y bueno, en los templos y en las cosas que se dicen nuevas. Bueno, en la asamblea solemne que acabamos de vivir, donde se nombró y se sostuvo al nuevo profeta y presidente de la iglesia. Todo eso es importante, todos esos eventos son importantes. Creo que el evento más importante, querido hermano y querida hermana, es aquel que tiene que ver solo con una vertiente espiritual y es qué llegó a tu corazón, qué fortaleció tu convenio y qué te impulsa a vivir más ese convenio con Cristo. Bueno, ahí les dejo esa reflexión, mis hermanos. Vamos con la aplicación personal en este principio. Y esta aplicación muestra la identidad espiritual de cada uno de los hijos de Dios y cómo esta identidad no está basada solo en cultura o en profesión o en logros o en el lugar donde uno nació. No, está basada en una relación personal con Dios. Ser parte del pueblo del convenio, oigan esto, significa vivir como representantes del Señor. O sea, vivir como sus hijos, como su pueblo. Esto, como siempre lo digo, tiene que ver más allá de lo nominal, ¿no? Del nombre. Soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ese es el nominal, ¿no? Soy miembro de la Iglesia. Pero realmente me comporto como un santo de los últimos días, como alguien del pueblo de Israel. Bien dice Pablo por ahí en el Nuevo Testamento, ¿no? No todo el que dice ser israelita es del pueblo de Israel. Y esto sería duro para nosotros, ¿no? Pero podríamos llevarlo a un concepto temporal para nosotros. No todo el que dice ser miembro de la iglesia es o se comporta como un hijo de Dios, como un miembro del reino de Dios, como un miembro del pueblo de Israel o como un santo de los últimos días. Todo esto tiene que ver con esas enseñanzas que hemos recibido de años, de personas inspiradas que nos han hecho recordar y sentir. El ser miembro de la iglesia es más que asistir el domingo a la capilla. Es más que ir a unas reuniones que a veces lo hacemos hasta de regañadientes y nos quedamos por fuera de ellas. Es mucho más. Es más el sentido de ser cada día un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Tengo unas preguntas para ustedes el día de hoy. ¿Qué significa para ti ser parte del pueblo del convenio? ¿Qué significa, hermano o hermana? Así que si puedes, deja tu respuesta aquí abajo, porque seguramente nos vamos a edificar mucho, ustedes y yo, con las respuestas que encontremos aquí. ¿Qué significa para nosotros ser parte del convenio? Y al responder eso, tal vez podamos responder la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo reflejar en mi vida que pertenezco al Señor? O sea, si alguien me viera, como decía el presidente James F. Faust,
Si alguien me viera, diría, ¿realmente esta persona es diferente? Y cuando supiera que yo creo en Cristo, diría, con razón que esta persona se ve tan diferente, porque es más semejante a Cristo. ¿Pasa con nosotros, hermanos? Como dice la canción que siempre les traigo aquí en recuerdo, en remembranza, ¿crees que tu actitud se lo ha de revelar? Cuando venga, Él te conocerá por ser tú igual que Él es. Bueno, ¿y qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con los que nos ven, con los que tratamos de acercar a Cristo? ¿Tendrán algún motivo real para seguirnos? Bueno, queridos hermanos, vamos con el siguiente principio de esta clase y del manual de Ven, Sígueme. Ese siguiente principio lo coloco aquí y nos enseña que las experiencias sagradas requieren preparación. Sí, porque literalmente uno cuando va a hacer cosas importantes en la vida, mis queridos hermanos, uno siempre se prepara para esos momentos. O sea, no, a ver, yo voy a dar esta lección para ustedes. ¿Qué preparación tuve, hermanos? Al estar aquí, todo esto que está en el estudio, que créanme, es bastante parafernalia, bastantes adminículos aquí, pues que uno tiene que acomodar, ajustar, calibrar, ¿sí? Y con las personas que servimos aquí, tratar de ajustar sonido, imagen, que todo esté al día para que salga en la pizarra, que ustedes puedan recibir la mejor instrucción. Todo eso es parte de la preparación. Me atrevería a decir que esta clase, hermanos y hermanas, que ustedes ven que dura 1 hora y 55 minutos, en preparación tiene el triple, 3, 4, 5 veces, 6, 10 veces más de tiempo antes que durante. Todo lo que ustedes ven aquí. Porque el estudio realmente, ¿qué se hace para preparar la clase? Y toda la preparación y la edición posterior realmente requieren un trabajo. Si eso sucede con algo tan sencillo como preparar una lección, porque ustedes también lo viven en sus capillas, en los centros de reuniones, ¿cómo puedo prepararme para los diferentes momentos espirituales? Entonces, yo pienso siempre en eso y analizo el monte de Sinaí, ¿no? Antes de que el pueblo pudiera acercarse a este monte famoso de las Escrituras, el Señor les mandó prepararse espiritualmente. Y aquí hay algo que me impacta, hermanos. Les mandó santificarse, limpiar sus ropas y prepararse para la presencia de Dios. Esto no es cualquier asunto. A veces, y lo voy a decir con todas las letras, a veces cuando vamos a la iglesia, y hablando solo del día de reposo, cuando vamos el día de reposo a la capilla, como de manera dejada, sin prepararnos, sin reconocer que vamos a la cena con el Señor, renovar convenios con Él, me hace pensar en esto que les estoy compartiendo, que debemos santificarnos, limpiar nuestras ropas y prepararnos para la presencia de Dios. No, hermanos, no vamos a la capilla, no vamos a la iglesia en sí, solo para que otros nos vean bien vestidos, con corbata blanca y camisa, decía creo el elder Bednar, todos nos vemos igual de santos delante de Dios. Pero esa vestimenta también indica un punto de reverencia, de inflexión, de consagración. ¿A quién voy a ver? ¿Con quién me voy a reunir con los santos de Dios? ¿Para qué me voy a reunir con ellos? Piensen en eso. Esto que decía el presidente Nelson, que el día de reposo es como una señal entre Dios y nosotros. Bueno, estas cosas también son una señal. Hermanos y hermanas, las experiencias sagradas no suceden por casualidad. O sea, que yo voy caminando y de pronto me pasa algo. Generalmente, las experiencias espirituales poderosas suceden después de una preparación espiritual rigurosa, concienzuda, profunda. Pasa, y ustedes lo saben, los que tienen que viajar, sobre todo de un lugar lejano hasta en su distrito del templo, hasta un templo, generalmente
la experiencia espiritual de las personas que se sacrifican por hacer convenios con Dios llena el ambiente con la espiritualidad. Y a veces yo veo a ustedes, buenos hermanos, que visitan el templo, que yo frecuentemente visito el templo de Bogotá, Colombia, y lo tengo aquí a 10, 15 minutos en vehículo. Pero cuando me encuentro con ustedes de otras ciudades de Colombia o de otros países, que pasa muy a menudo, veo el ánimo y el fervor espiritual que tienen por llegar a la casa del Señor. Eso es una preparación espiritual. Por eso vienen y por eso obtienen más experiencias edificantes, positivas. Creo que nos está faltando eso. Nos está faltando un poco de preparación para estar más con el Señor y para aprender más de Él cuando Él requiere nuestro corazón. Voy a dar solo un concepto del noviazgo, ¿no? Alguno de nosotros iba a verse con su novia, o ustedes, hermanas, con su novio, de manera desarreglada y desaliñada. ¿Ves? Hay algunas excepciones. No digo que no, pero generalmente queríamos dar la mejor impresión. Que la persona supiera quién éramos nosotros. ¿Qué le estamos diciendo al Señor en nuestra preparación espiritual? Y no estoy hablando solo de la ropa, sino también de lo interno. Vamos a las Escrituras, hermanos. Vamos a Éxodo 19:10. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Esto tiene una connotación física temporal de vestidos limpios, pero también una connotación espiritual de arrepentimiento. Lavar los vestidos, quitar los pecados, las manchas. Eso es lo que indica. Muy bien, vamos al versículo 11 que continúa. Y estén preparados. ¿Para qué, hermanos? Para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Ahí llegaré. ¿Quieren verme? Ahí estaré. Hoy día, ¿qué es el monte de Sinaí? Los templos. Los templos ratifican y simbolizan el ejemplo del monte de Sinaí. Todos vamos al monte, ¿sí?, que es el templo, y allá hacemos convenios con el Señor. En el templo participamos de algo que se conoce en las Escrituras como el poder de la divinidad, donde vemos el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo lo vemos? A través de las ordenanzas del sacerdocio que nosotros efectuamos dentro de las casas del Señor. ¿Cómo me estoy preparando para eso? ¿Cómo me estoy preparando? Alguna vez dijo el presidente Packer, hablando de lo temporal, de lo físico, dijo, la vestimenta es permitida, o sea, se permite, y hoy día más, o sea, la iglesia ha tomado una actitud muy liberal y muy, digámoslo así, facilitadora para realizar convenios. Puedo ir al templo como quiera, puedo ir a la capilla como quiera. Entro, me cambio y participo de las ordenanzas. Incluso hoy día, algunas ordenanzas no se necesita uno cambiar y poner ropa blanca. Puedo participar de sesiones de bautismo sin cambiarme la ropa de calle, solo poniéndome unos zapatos que me permitan andar por el templo, y puedo participar como testigo y confirmando a muchas personas. Todo eso está bien. Presidente Packer decía, más allá de la ropa, y estoy parafraseando lo que él decía, más allá de la ropa es lo que estoy manifestando, que significan estas cosas para mí. Ahora, con excepciones, creo que habrá personas que llegarán de su trabajo o de su universidad o de su colegio y tal vez no vayan o no puedan, por cuestiones físicas, ir adecuadamente arreglados. Pero si tenemos la oportunidad, ¿por qué no hacerlo? Si tenemos la oportunidad, ¿por qué no hacerlo? A veces veo jóvenes, hermanos y hermanas, que llegan a la capilla con gorras o cachuchas, no sé cómo lo llamen en sus diferentes países, en la cabeza, y entran al salón sacramental y se les dejan puestas durante toda la reunión. Hasta he visto jóvenes con audífonos. Cuando los veo, soy complaciente en el sentido de ser más que complaciente, soy paciente con estas cosas porque digo, son jóvenes, están aprendiendo. Algún día aprenderán que esa no es la manera para venir y adorar a Dios. Pero, ¿y cuando somos nosotros los que descuidamos nuestra adoración? Los que estamos pensando o haciendo otras cosas mientras escuchamos los mensajes o incluso mientras participamos de las ordenanzas de la Santa Cena.
Bueno, ¿cómo veremos a Dios? ¿Cómo gozaremos de ese poder divino que se manifiesta en las ordenanzas y en las enseñanzas del Evangelio? Bueno, queridos hermanos, pasemos al versículo 17 que continúa con todo este proceso de preparación. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se pusieron al pie del monte. Y aquí lo vimos, ¿no? Aquí lo vimos en la imagen. Todos estaban al pie del monte. No subieron en totalidad, pero sí estaban al pie del monte. ¿Cómo podemos aplicar estas cosas a nosotros mismos? Y este principio de la reverencia, de la preparación, ¿cómo podemos aplicarlo a nosotros mismos? Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, veámoslo aquí en la pizarra. No lo voy a ampliar, más bien para que lo veamos aquí, en nuestra producción. Nuestra vida también debe ser digámoslo así, una partitura que se va cantando, se va haciendo sonar gracias a nuestra preparación para vivir momentos sagrados. Cuando voy a asistir o cuando voy a jugar tenis con mis amigos, hermanos, me preparo. Entonces me coloco ropa deportiva adecuada, medias tobilleras, tenis, zapatos tenis adecuados para el deporte, camisetas y llevo mi juego de raquetas. ¿Sí? Y las pelotas para jugar tenis, porque, bueno, necesito los instrumentos, los grips, las cintas para las raquetas. Todo eso es parte de la preparación. No me voy a jugar tenis de corbata, no lo hago. Entonces necesito una preparación para las cosas físicas. De la misma manera necesito una preparación para las cosas espirituales. Preparaciones como la oración, el estudio de las escrituras y la participación reverente en las ordenanzas. Todo esto conlleva una preparación espiritual que abre el corazón a la revelación personal. Algunas personas, yo recuerdo que hace años, hablando de la conferencia que pasó, creo que hace como 1 año o 2 años, cuando hicimos el en vivo, que siempre hacemos unos programas en vivo para analizar la conferencia, un hermano me escribió, ¿qué conferencia tan aburrida? Nunca había estado en una conferencia tan aburrida. ¡Wow! Y yo estaba pensando en empezar el análisis diciendo, nunca había estado en una conferencia que me nutriera tanto. Y el hermano dijo, nunca había estado en una conferencia tan aburrida. Creo que las cosas, no que yo estaba más preparado que el hermano, pero creo que las cosas, cuando yo me preparo, los asuntos espirituales, los puedo entender más. Lo que podría ser banalidad para una persona, podría ser algo muy sagrado para mí. Voy a contarles una historia que espero que no parezca irreverente, pero así la viví como tal. Un día estaba escuchando a un profeta hablar, no necesariamente en la conferencia, sino en un evento especial estaba escuchando a uno de los profetas del Señor hablar. Y estaba con alguien a quien amo mucho. Yo estaba absorto en las palabras de esa persona. Y no quiero posar con esto del más reverente y el más preparado espiritualmente, hermanos. Pero cuando la persona que estaba a mi lado me tocó el hombro y como que me empujó y yo me distraje. ¿Qué pasa? Y me dijo, increíble, las orejas del presidente. ¿Si te das cuenta lo grandes que son? Oh, hermanos. Hoy día lo analizo y lo recuerdo y digo, fue una cuestión muy chistosa. Me sacó de foco. Yo estaba atento a las palabras. La persona estaba atenta a lo físico, a las orejas del presidente. Queridos hermanos, la preparación sí es importante para tener una aplicación adecuada a nuestra vida. Entonces, aquí están las preguntas. Estas preguntas ustedes las pueden utilizar para sus noches de hogar. A veces, ¿qué le pregunto a mis hijos? ¿Qué les digo sobre esto? Bueno, utilicen estas preguntas. Algunas de ellas las tomamos del manual de Ben Sigmund y otras yo las estudio, las analizo y digo, esto podríamos preguntar en este momento que nos haga reflexionar. Y yo espero que ustedes coloquen sus comentarios aquí abajo. ¿Cómo me preparo para experiencias espirituales importantes? Un bautismo, una confirmación, un sellamiento, dar el sacerdocio a un jovencito de nuestra familia o participar de una bendición de salud. ¿Cómo me preparo? ¿Cómo se preparan ustedes, hermanos? Me gustaría, si pueden,
déjennos aquí abajo 2 o 3 comentarios personales de cómo te preparas para recibir revelación. ¿Cómo te preparas? Tal vez revelación sea un término muy grande. ¿Cómo te preparas para recibir inspiración? Al menos sentir un poquito el Espíritu. ¿Cómo te preparas? El domingo pasado estaba sentado al lado de mi hija Liz en la reunión sacramental y entonces tocaron un himno muy bonito, las jovencitas del barrio con violín y piano. Y yo le dije a mi hija, es increíble, el espíritu de la música. La música trae un espíritu fabuloso, nos ayuda a prepararnos, a ser receptivos al espíritu, a entender más. La congregación, unida a estas jóvenes musicalmente preparadas, cantó al unísono el himno. Más cerca, Dios de ti. Se sintió un espíritu poderoso. ¿Cómo nos preparamos nosotros para las cosas? Y aquí voy a hacer una invitación importante, hermanos. A veces estamos cometiendo en la práctica un error muy común. Hacemos oraciones muy vanas, sin sentido. Cuando hablo banales, hablo de cosas vacías, que no tienen sentido, que presentan una repetición de palabras, como que esta es la oración de mañana y esta es la oración del mediodía y la de la noche, más algo así como rezos, frases repetidas y repetidas. ¿Alguna vez se han preguntado cuándo están haciendo realmente oraciones de corazón? Bueno, eso es parte del prepararse espiritualmente. Y la siguiente pregunta que les quiero hacer es esta que es importante. ¿Qué hábitos pueden ayudarme a estar espiritualmente preparado? ¿Qué cosas piensan ustedes que les pueden ayudar como hábitos? Miren, yo antes, estoy dando un ejemplo, yo antes de hacer una oración, pregunto o me preparo unas preguntas para el Señor. Recuerdan que Liz nos ha enseñado mucho antes de la conferencia, siempre nos enseña cosas que puedo hacer para prepararme para la conferencia general. Ella se ha vuelto experta en aconsejarnos, a pesar de su juventud, de aconsejarnos cómo podemos prepararnos para la conferencia. Entonces, yo también puedo prepararme de la misma manera antes de orar. ¿Qué cosas puedo preguntar al Señor? ¿Con qué problemas y con qué soluciones llegaré al Señor? ¿Qué proyectos le presentaré al Señor? Alguien me impactó hace poco leyendo un libro, hermanos, una frase fabulosa y dije, la haré máxima en mi vida y la comparto con ustedes. No se es viejo cuando se cumplen años, se es viejo cuando no se tienen proyectos, cuando no se tienen sueños. Queridos hermanos y hermanas, ¿cuándo fue la última vez que le presentaron un sueño a nuestro Padre Celestial? ¿Cuándo fue la última vez que le dijeron, esto es lo que yo quiero? Mira, deseo esto en mi vida. Ayúdame. Hazme saber si está de acuerdo con tu voluntad. Inspírame para seguir adelante. Esas cosas nos ayudan a estar preparados espiritualmente cuando reflexionamos un poquito. Bueno, queridos hermanos, vamos entonces con el principio número 3. Vamos con el tercer principio que nos trae el manual de Ven, Sígueme. Este principio es fundamental. Porque ustedes dirán, bueno, hermano Walter, pero no hemos hablado en sí de los mandamientos. Claro que sí. Ya hablamos del monte Sinaí, de la preparación para tener experiencias espirituales. Ahora hablemos de los mandamientos. Hablemos de los mandamientos, queridos hermanos y hermanas. La obediencia a los mandamientos de Dios trae bendiciones. Lo que el mundo dice como obediencia ciega, para nosotros es obediencia de corazón. Si alguien me juzga a mí por tener obediencia ciega y seguir a los profetas con mi fe y me dice, usted tiene una obediencia ciega, eso no me gusta a mí no me gusta obedecer así. Yo digo, qué bendecido soy de ser ciego y de seguir a hombres tan sabios que manifiestan la voluntad de Dios en sus palabras, pero también en sus obras. Qué bendecido soy. Si soy ciego, como dijo el Salvador en su peregrinación, en su ministerio, bien fuera para Dios que fuerais ciegos, porque si fueras ciegos no tendrías pecado.
Mas ahora, porque decís vemos, vuestros pecados permanecen. Si yo tengo que tener fe en los mandamientos del Señor y en los profetas del Señor, hermanos, si mi fe es ciega, bendecida sea mi fe. Si mi fe ya va creciendo y va subiendo en escalones de conocimiento y se renueva cada día esa fe en Jesucristo, hermanos, qué bendecidos soy. Los mandamientos son una escalera que nos acerca a nuestro Padre Celestial, que nos hacen más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Y cuando los obedecemos, recurrentemente sucede algo, y voy a utilizar otro mente, sucede algo, paulatinamente nos parecemos más al dador del mandamiento. Aquí hay un problema interesante y quiero resaltarlo. Generalmente, las personas no son puestas a prueba en su fe por grandes cosas. Yo creo que la lección el domingo pasado les hablaba de Naamán. A Naamán, el leproso, el general leproso, no se le pidió algo grande. No se le dijo, tienes que subir, buscar el monte más grande y subirlo 20,000 veces para que yo te sane, ¿no? Se le dijo, ve y lávate en el río Jordán. Fue tan pequeño el mandato que él despreció el mandato inicialmente. Luego, arrepentido y motivado por otros que lo amaban, cumplió. Y el mandamiento, al ser cumplido, produjo las bendiciones en su vida. Este es uno de los casos más hermosos que hay de arrepentimiento, de reconocer con humildad, bueno, lo voy a hacer. Pero a Naamán y a la mayoría de nosotros no se nos piden grandes cosas. De hecho, nuestra fe se prueba en la obediencia a cosas pequeñas. A la mayoría de nosotros no se nos llamará a predicar el evangelio en África o en Europa o a ser la cara visible de la iglesia en X o Y continente. Son pocos los hombres y las mujeres que tienen semejantes privilegios. Profetas, autoridades generales, oficiales generales. Pero a nosotros sí nos puede decir una buena presidenta de sociedad de socorro, amorosa, con amor en sus ojos como el de Cristo. Hermana, ministra a estas tus hermanas. Esos son mandamientos pequeños, que son mandamientos solo para nosotros. Estas son tus familias. Estas son las hermanas que queremos que ministres. Ve y hazlo. Nadie me ve. Nadie sabe de esto. Pero un discurso en la reunión sacramental, wow, eso sí, muchos me van a ver darlo. Pero en la administración casi nadie me ve. En lo que casi nadie nos ve es donde se prueba nuestra fe en guardar los mandamientos, queridos hermanos y hermanas. Recordemos eso. Voy a proceder, disculpen por ahí a mis perritos que ya despertaron y empiezan a acompañarme en todo esto de la lección del día de hoy. Muy bien, miren, queridos hermanos y hermanas, en el monte Sinaí, el Señor reveló los 10 mandamientos, que son principios fundamentales para una vida justa, recta, santa, para acercarnos más a Él. Estos mandamientos no fueron dados para limitar la libertad humana, para limitarme, para coaccionarme o alienar mi vida. No, muy al contrario, fueron dados para guiarme hacia una vida de paz, de rectitud y yo diría de prosperidad en Cristo. La obediencia a la ley de Dios siempre, hermanos y hermanas, ha traído bendición a mi vida. Bendiciones espirituales y bendiciones de protección, bendiciones temporales. Leamos un poco los mandamientos, porque estos mandamientos fueron dados gracias o por medio de Moisés, que era el profeta del Señor. Miren esto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Bueno, ahí está los primeros mandamientos. Seguimos con los mandamientos. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
y que hago misericordia a millares. Miren esto tan bonito, que hago misericordia a millares. ¿Saben lo que tiene que ver en la parte cuantitativa? La palabra millares. Es más, a los que Dios siempre hará misericordia, supera con creces el número de las personas con las que Dios hará misericordia que aquellos a los que condenará, y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Eso es lo que el Señor espera de nosotros: bendecirnos, guiarnos y protegernos. Continuemos, versículo 7 al 9. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Estoy leyendo las escrituras con ustedes, hermanos. Ojalá ustedes puedan, ya en familia, hablar de estas cosas. No tomar el nombre del Señor en vano. Ponerlo a Él en primer lugar, delante de todas las cosas. Esto es repetitivo, pero no es cliché, hermanos. Es una enseñanza básica del Evangelio. Cuando el Señor ocupa el primer lugar en nuestra vida, todo lo demás toma el orden adecuado. Cuando el Señor no es lo primero en nuestra vida, cuando Dios y nuestro Salvador Jesucristo no son lo primero en nuestra vida, todo lo demás está desordenado. Ustedes ven personas que dicen, no sé para dónde voy, esta vida no tiene sentido para mí. Es como hacerle un llamado: ven, ponte a cuentas con Dios. ¿Recuerdan Isaías 1, 18 al 20? Ven, pongámonos a cuentas. Ordena tu vida. Y si todo lo que te pasa, tus pecados, los resume él ahí, fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. De esa manera organizamos nuestra vida. La ponemos en línea con el Señor. Y entonces todo lo demás se organiza. Todo lo demás cobra o toma su justo lugar. Esto es tomar el nombre en vano del Señor. Cuando ponemos otras cosas delante de Él, cuando nos inclinamos delante de otras cosas. Ahora, sigue el día de reposo, queridos hermanos. Ahora hablaremos un poquito más de él. Pero el día de reposo, acordarse del día de reposo para santificarlo, es acordarnos de quién es nuestro creador, quién nos hizo, quién nos dio la vida. No es una cosa menor, no es simplemente, por eso repito, y con esto no estoy siendo ni peyorativo ni menospreciando el hecho de que nos reunamos como santos, pero no es simplemente el hecho de ir a la capilla para reunirme con alguien o con unas personas, es el hecho de ir para renovar convenios, para mantener conmigo o retener conmigo la remisión de los pecados. 6 días trabajarás y harás tu obra, toda tu obra. Ahí me corro un poquito para que ustedes lo puedan ver, queridos hermanos. Continuemos con este listado maravilloso. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Busquemos vivir el Evangelio de Jesucristo. Yo sé que a veces utilizamos como excusa que otros no viven los mandamientos. Entonces, he oído, y hasta a veces tal vez yo haya utilizado los mismos diretes, decires y diretes del mundo santo de los últimos días. Pero es que en Estados Unidos los miembros no guardan el día de reposo. Van a la iglesia y después salen a comer o salen a pasear con sus familias. Y, hermanos, lo que otros hagan con su albedrío y que muestren como señal con el Señor, de manera personal, su señal, es problema de ellos. Como le dijo el Señor a Moroni, si tienen o no caridad, es algo que nada tiene que ver contigo. Alguien me dijo también, los latinos vivimos demasiado el día de reposo, así no se vive en los Estados Unidos, es mucho más liberal. Bueno, si allá es liberal y aquí somos más estrictos, ¿cuál es el problema? Que nosotros seamos más devotos, que vivamos más fielmente los compromisos que tenemos con el Señor. Tú vive el día de reposo de acuerdo a los dictados de tu propia conciencia. Hazlo, vuelvo y repito, como dice el presidente Nelson, con un sentimiento, con un deseo de tener una señal tuya con Cristo. No es la señal
que otros viven o lo que otros hacen, lo que va a determinar cómo es que tú vas a vivir con el Señor. No. Eso no tiene nada que ver. Si tienen o no caridad es algo que no tiene que ver contigo, conmigo, con nosotros. Yo vivo el día de reposo como siento que debo vivirlo. Y mi familia debe vivirlo de la misma manera, o al menos preocuparse por hacerlo, hasta donde yo pueda hacer que ellos lo vivan. Pero cada persona de manera independiente tiene que cumplir estos principios. Ni tu criado, ni tu hija, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. De esa manera tratamos de vivir el día de reposo. Continúa, porque en 6 días, miren que este mandamiento es tan importante que tiene varios versículos para como un manual explicativo de todo lo que es el día de reposo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es su día, no es el nuestro, es su día para nuestro reposo. Es su día para nuestro reposo, para santificarlo. Reposar, y aquí no voy a hacer ni mucho menos una lista, pero reposar no significa simplemente dormir o descansar. Reposar es reposar en el Señor, aprender de Él, compartir entre santos, estar en familia. ¿Por qué no leer las Escrituras? ¿Por qué no ministrar al necesitado? Bueno, ¿y por qué no tener una pequeña siesta? Claro, si lo quieres hacer, hazlo. Reposar es reposar en el Señor. Ese día es su día y es dado para nosotros, para que lo santifiquemos. Continuamos con el listado. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Miren esto tan bonito. Que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. En justicia. Hay algunas personas que me han dicho, pero si mi papá y mi mamá no siguen los mandamientos de Dios, ¿qué puedo hacer? ¿Tengo que honrarlos? Aún así, hónralos como padres. Otra cosa es que tal vez no puedas seguir tu camino. Tenemos ejemplo de eso en las Escrituras. Abraham, cuando sale de Ur de los Caldeos, abandona a su padre. Lo abandona para tomar su propio camino que le permitiría ser bendecido y buscar las bendiciones que estaban reservadas para él. Tuvo que apartarse de su parentela. A veces toca, pero en la mayoría de los casos, de hecho, eso es una excepción, apartarse de los padres. En la mayoría de los casos, todo hijo que honre a padre y madre en justicia será bendecido. Esa es una bendición que he visto en mi vida. También la he visto cumplida en mis propios hijos cuando ellos honran nuestras palabras y nos honran a nosotros. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Miren que aquí hay un listado que siempre se ha hablado, ¿no? Unos mandamientos que tienen que ver con tu relación con Dios. Unos mandamientos que tienen que ver con tu relación familiar y unos mandamientos que tienen que ver con tu relación social. Esto es como un conjunto que llena todo y se entiende en conjunto, no de manera separada. Los 10 mandamientos han servido de canon, de ley, que rige casi todas las constituciones del mundo y casi todos los procederes humanos. Muy bien, hermanos. Terminemos con este listado. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estas cosas, queridos hermanos y hermanas, no tienen que ver con no tener ambición en la vida, con no querer prosperar en la vida. Aquí nunca aparece la palabra no desearás. Dice no codiciarás, que es la connotación negativa de la ambición. Tener ambiciones, tener propósitos en la vida es loable. Se puede bendecir la vida de muchos cuando prosperamos. Buscaréis riquezas y las obtendréis, dice por allá en el libro de Mormón, ¿cierto? En Jacob. Y las utilizaréis para vestir al desnudo, alimentar al hambriento, socorrer al necesitado. Esto en ningún momento dice, no trabajes, no prosperes, no logres nada en la vida, quédate en la pobreza absoluta para que otros velen por ti. No, esto está hablando es de la connotación negativa de querer tener lo que otro tiene. Pero cada uno de nosotros debe buscar el progreso material, temporal y espiritual, que todo en sí es lo que es la prosperidad en Cristo, queridos hermanos y hermanas.
Muy bien, aquí tenemos entonces, y quiero compartir con ustedes una frase interesante, queridos hermanos y hermanas. Tal vez voy a mostrarla aquí y ahorita les comparto quién dijo esta frase. Cecil B. DeMille habló lo siguiente. Él fue productor de la película Los 10 Mandamientos. Para algunos en las nuevas generaciones, no es conocido esto que estoy hablando. Esta producción que se hizo, que un artista famoso, Charlton Heston, fue quien interpretó a Moisés en una cuestión extraordinaria que ganó incluso premios Oscar y todo. Miren lo que él dijo, este productor. Y lo cito porque esto fue citado en un discurso que se dio en la Universidad de Brigham Young por ahí en 1950, pero aún tiene vigencia hoy día. Lo utilizó la iglesia, invitó a este personaje a enseñarle a los alumnos de su universidad. Si el hombre no es gobernado por Dios, ciertamente será gobernado por tiranos. Voy a colocar la frase aquí del señor DeMille. Y no hay tiranía más imperiosa y más devastadora que el propio egoísmo del hombre sin ley. Y entonces continúa diciendo lo siguiente: al desobedecer los 10 mandamientos, solamente nos destruimos a nosotros mismos. Obedeciéndolos, por el contrario, podemos elevarlos a la plenitud de libertad bajo la guía de Dios. Dios quiere que seamos libres y con osadía divina nos otorgó el poder de él. Claro que Dios quiere que seamos libres. De hecho, para eso nos dio los mandamientos. Para eso, queridos hermanos. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muy bien, quiero compartir con ustedes algo interesante. Uno encuentra listas de los 10 mandamientos casi en todos los libros canónicos. Quiero darles algunas listas acá. Si ustedes desean, pueden anotarlas. En Éxodo 20, los que acabamos de ver, lo encontramos. Encontramos esta lista. Y también encontramos esa misma lista o parecida en Deuteronomios 5, que es la repetición de la ley, ¿cierto? Ahí lo encontramos. También la encontramos en el libro de Mormón, Osía 13. ¿Recuerdan? Al profeta, al profeta Abinadí, hablándole al pueblo. Bueno, la encontramos ahí, queridos hermanos y hermanas. Y también en el Nuevo Testamento, aunque no de forma exacta, encontramos en Mateo 5. Todo lo de las bienaventuranzas es como una repetición de los 10 mandamientos. Y también encontramos un listado en Doctrina y Convenios 42 y 45. Eso lo encontramos ahí. Ahora quiero compartir con ustedes, después de ver estas citas tan hermosas, una frase del elder Petersen del Quórum de los 12 Apóstoles. Él dijo: con su propio dedo, el Señor escribió los 10 mandamientos sobre planchas de piedra. Con su propio dedo. Estos mandamientos representan la ley básica del Todopoderoso y desde ese entonces han constituido los elementos básicos de la ley civil y religiosa. Esto no es una invención humana. O es que los cristianos, todos ustedes que dicen seguir a Cristo, molestan con lo de sus 10 mandamientos. No, hermanos, eso rige toda la ley. Cuando el mundo se sale de ese norte, que son los 10 mandamientos, siempre corre peligro. Siempre corre peligro. Vamos con las aplicaciones que trae todo esto para nosotros. Y lo importante es que entendamos que los mandamientos siguen siendo actuales, vigentes, relevantes para nuestra vida, aún hoy día en la actualidad. Miren, hagamos una lista, que era lo que les hablaba: amar a Dios, honrar a los padres, vivir con honestidad y respetar la vida y la pureza. Si se dan cuenta, son los 4 grupos gigantes que hay dentro de los 10 mandamientos. Todos tienen que ver nuestra relación con Dios, nuestra relación con la familia, nuestra relación con la sociedad
y con nosotros mismos. Ahí está ese grupo de mandamientos. Preguntas sobre todo esto, hermanos. ¿Cómo me han bendecido los mandamientos en la vida? ¿Qué bendiciones he recibido por guardar los mandamientos? Por favor, dejen sus respuestas, sus testimonios aquí abajo. Voy a disfrutar mucho leyéndolos, compartiéndolos con ustedes. Y siguiente pregunta, espero sus comentarios, recuerden. Y algo adicional, si esta clase está llegando a su corazón y están sintiendo el Espíritu a través de lo que estamos hablando aquí, queridos hermanos, esas son manifestaciones del Espíritu. Es el Espíritu que nos está diciendo que es verdad lo que estamos hablando. Y bueno, hermanos, es verdad porque lo hemos tomado de las Escrituras, del manual de Ven, Sígueme, de las palabras de los profetas. ¿Cómo no podría ser verdad? Recuerden dejar su testimonio aquí abajo. Siguiente pregunta. ¿Veo los mandamientos como restricciones o como protección? Bueno, ahí está la pregunta para todos ustedes. Muy bien. Vamos con el principio número 4. Tenemos 2 principios más, vamos a hacerlos más cortos. Hacer convenios muestra mi disposición a obedecer la ley de Dios. Esto nos lo cita el manual de Ven, Sígueme. Y este principio nos trae a nosotros, digámoslo así, una relación importante en lo que tienen que ver los convenios con mi relación con Dios. Entonces, estos convenios son establecidos con Dios y gracias a sus mandamientos. En Éxodo 24, el Señor formaliza su convenio con todo su pueblo. Moisés lee las palabras del Señor y entonces el pueblo responde lo que yo creo que debe ser una máxima para nosotros. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Y el convenio entonces fue confirmado, podríamos decir, fue firmado, fue confirmado mediante sacrificios y la presencia del Señor. Los convenios representan sagrados actos, sagrados compromisos entre Dios y su pueblo, entre nosotros y Él. Eso es lo que representan los convenios. Hay algunas escrituras que hablan sobre estos convenios. Voy a tratar algunas de estas con ustedes, queridos hermanos y hermanas, el día de hoy, para hacerlo de manera rápida. Vamos a ir a Éxodo 24, el versículo 3. La voy a quitar aquí la pizarra completa y la voy a poner aquí para que ustedes la lean. Y Moisés fue y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todos los decretos. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Esto es convenio, hermanos. ¿Sí? A veces cuando nos bautizamos o somos miembros de la iglesia, como que nos volvemos selectivos, ¿no? No son todas las palabras que Jehová nos ha dicho, sino las que nosotros creemos o aceptamos. Entonces, hasta este punto llego yo. Esto sí o aquello no. ¿Recuerdan lo que les decía? De cumplir con lo pequeño y lo grande ya llegará por añadidura si ha de llegar. A veces hay personas que dicen que estarían dispuestos a dar su vida entera a Dios. Y el Señor dice, y estoy tratando de ser respetuoso con lo que estoy diciendo, como si fueran palabras del Señor, dice, claro, dame toda tu vida. Empieza por darme tu diezmo. Uy, pero es que el diezmo, si eso es una ley que es difícil para mí. Y entonces, ¿cómo me vas a dar toda tu vida si no me das el diezmo? Pero sí dices que vas a hacer todo lo que yo te he dicho que hagas. Pero cuando llegas a lo pequeño, no lo haces. Y manifiestas que quieres hacerlo grande. ¿Cómo haces lo grande si primero no has hecho lo pequeño? ¿Cómo aprendes a leer un libro si no te sabes las vocales? ¿Cómo comprenderás al dador de todo si cuando te pide lo pequeño no lo haces? ¿Cómo vas a recibir del todo? Queridos hermanos y hermanas, aquí hay muchas cosas que nosotros podemos poner en práctica de verdad con todo esto. Quiero dejarles como tarea que ustedes puedan leer el capítulo 24, porque realmente trae muchas enseñanzas. Quiero ir a este versículo, al versículo 8 de Éxodo 24. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del convenio que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas.
Miren el poder de la sangre, ¿no? Ya habíamos tenido sangre en el tiempo de Abraham, el sacrificio de Isaac. Ya tuvimos sangre en los dinteles de las puertas para que el Señor no hiciera morir a los primogénitos de Israel. Y ahora tenemos sangre esparcida sobre el pueblo para recordar el convenio que el Señor tiene con ellos. ¿Simbolismo de qué, mis queridos hermanos? Bueno, simbolismo de Jesucristo y de su sangre expiatoria. Todo lo que hagamos, alguien podría decir, yo guardo todos los mandamientos. Si guardas todos los mandamientos, toma a Dios, toma el nombre de Dios en primer lugar, ponlo a Él en primer lugar. No hay tal cosa como guardar los mandamientos y no aceptar o reconocer que la expiación de Cristo llena nuestras vidas. Voy con la aplicación, hermanos. Cuando hacemos convenios con Dios, prometemos seguir y obedecer su voluntad. Esa es una aplicación y es una aplicación clara que nos ha enseñado toda esta doctrina. No me digas que guardarás mis mandamientos, no solo me lo digas, hazlo. Haremos todo lo que Jehová ha mandado, o todo lo que Jehová ha mandado, eso haremos. Haremos. Pasamos del dicho al hecho, pasamos del decir al hacer. Eso es importante. Porque los convenios, queridos hermanos, nos ayudan a mantenernos firmes y constantes espiritualmente al lado de Dios. No hay tal cosa como yo soy fiel a Dios, pero no hago convenios con Él. Nuestra relación con Dios en la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, se basa en convenios. Vamos cada domingo a renovar los convenios y vamos cada vez al templo, no a renovar convenios, a recordar los convenios, porque no los vamos a renovar en nombre nuestro, vamos a recordarlos haciendo la obra de manera vicaria en nombre de otros, para que otros también logren la salvación que nosotros logramos. Bueno, mis queridos hermanos, aprovecho aquí para enviar un saludo de corazón a todos mis hermanos que son obreros de templo. Gracias por todo lo que hacen. Voy a saludar por allá a los hermanos Molina, al hermano Quirós, a los hermanos Penagos, bueno, tantos y tantos y tantos hermanos que siempre cuando vamos al templo recibimos con tanto agrado sus sonrisas. Un abrazo allá a los hermanos Pacanchiqui, que siempre nos reciben con mucho amor también en el templo. Ustedes representan a todos los obreros del mundo. Gracias. Y nosotros todos podemos ser obreros cuando vamos a recordar los convenios, llevando antepasados para que también los vivan. Muy bien, queridos hermanos, preguntas. ¿Qué significa para mí hacer un convenio con Dios? ¿Qué significa para ti, hermana? Cuéntanos aquí abajo en los comentarios. Para ti, hermano, ¿qué significa hacer un convenio con Dios? Pregúntale a tus hijos en la noche de hogar, ¿qué significa hacer un convenio con Dios? A ver qué te responden. Tal vez tú puedas aprender mucho y también puedas compartir tus enseñanzas. Siguiente pregunta. ¿Cómo puedo ser más fiel a mis promesas espirituales? Porque hay solo una persona que puede fallar en un convenio con Dios y no es Dios, somos nosotros. Así que debemos procurar ser más atentos, más juiciosos al guardar nuestros convenios. Quinto principio del día de hoy. Ustedes lo encuentran ahí, abren su manual y encuentran que este es el quinto principio que aparece en la clase. El día de reposo es una señal. El día de reposo es una señal. Y queridos hermanos y hermanas, pues en esa señal resulta que el Señor enseñó que esa sería una señal de convenio entre Él y su pueblo. O sea, entre mí como Dios y tú como mi hijo. Guardar el día de reposo recordaba a todo el pueblo de Israel que Dios lo había santificado, que eran un pueblo especial. El día de reposo no es solo un mandamiento, sino que es una oportunidad para acercarnos más a Dios, queridos hermanos. Eso es lo que es el día de reposo, nuestra oportunidad de estar cerca de Dios. Miren lo que dice Éxodo 31:13. Y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, de cierto vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre yo y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Él nos santifica. El día de reposo es para el Señor, es del Señor y al mismo tiempo es de beneficio para nosotros. Somos más santos cuando vivimos juiciosamente el día de reposo. Y bueno, no podemos pasar aquí, ni mucho menos, sin
escuchar nuevamente estas palabras de nuestro amado presidente Russell M. Nelson. En mi juventud estudiaba las listas que otras personas habían recopilado de lo que se podía y lo que no se podía hacer en el día de reposo. No fue sino hasta más adelante que aprendí de las Escrituras que mi conducta y mi actitud en el día de reposo constituían una señal entre mi Padre Celestial y yo, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. Y entonces continúa presidente Nelson diciendo: con ese entendimiento ya no necesité más listas de lo que se podía y no se podía hacer. Cuando tenía que tomar una decisión en cuanto a si una actividad era o no era apropiada para el día de reposo, simplemente me preguntaba a mí mismo: ¿qué señal quiero darle a Dios? Esta pregunta hizo que mis opciones respecto al día de reposo fueran bien claras. Este es un discurso que él dio por allá en mayo en la Conferencia General de 2015. Gracias, presidente Nelson, por darnos semejante instrucción. Queridos hermanos y hermanas, ya no necesitamos listas. Ojalá que tú no las necesites, ni le hagas listas a las personas. Algo importante, no quieras que las personas vivan el día de reposo como tú lo vives. No quieras que las personas guarden los mandamientos como tú los vives. Permite que cada persona lo haga a su manera y a su entendimiento. Cada quien irá encontrando la medida de perfección al vivir los mandamientos del Señor, en especial este que tiene que ver con el día de reposo. Ahora sí, una cosa quiero decir, y es que el día de reposo, literalmente, hermanos, es un mandamiento de prosperidad. Miren cómo podemos aplicar todo esto a nosotros. Podemos participar en adoración, podemos dedicar tiempo a la familia y reflexionar en las bendiciones de Dios. Todo eso lo podemos hacer en día de reposo. Solo lo menciono como una generalidad, pero tú debes hacerlo particular, puntual para ti, personal, como que el día de reposo es para todos los santos y al mismo tiempo es solo para ti. Vive el día de reposo para ti, mi querido hermano, mi querida hermana. Muy bien. Entonces, después de ver esta aplicación, pues, ¿en qué continúo yo aquí para ustedes? Bueno, las preguntas. ¿Cómo puedo honrar mejor el día de reposo? ¿Cómo puedo honrar ese día de reposo? ¿Qué puedo hacer hoy para que este día de reposo sea más significativo? Coloca tus respuestas aquí abajo. Y termino con esta pregunta: ¿de qué manera el día de reposo fortalece mi relación con Dios? ¿Cómo estoy fortaleciendo mi relación con Él? ¿Cómo funciona esto para acercarme más a Dios? Bien, hermanos y hermanas, termino con las tareas. No crean que se van a ir sin tareas. Reflexionen y escriban cómo pueden vivir más plenamente como parte del pueblo del convenio. Estas tareas las pueden utilizar también en su noche de hogar o en sus clases de escuela dominical. Prepárense espiritualmente cada día mediante oración y estudio de las Escrituras. ¿Recuerdan lo que hablamos? De la preparación para tener experiencias espirituales. Y planifiquen cómo santificar mejor el próximo día de reposo. Ahí les dejo esas tareas sencillas para que ustedes las puedan ver. Muy bien, queridos hermanos y hermanas. Entonces, pasamos al próximo domingo. Y el próximo domingo, la próxima clase, hablaremos de la casa del Señor. Hablaremos de todo lo que son los convenios y nos adentraremos más en esos convenios que vivió el pueblo de Israel en comparación con lo que hoy modernamente nosotros llamamos el templo del Señor, la casa del Señor. Espero que me acompañen ustedes para la próxima semana. Comparto mi testimonio que en el monte de Sinaí el Señor ofreció algo más que leyes, ofreció una relación para ustedes y para mí. Un pueblo dispuesto a obedecer y se conjuga o se une a un Dios que está dispuesto a guiar y a bendecir. Eso es algo que nos traerá poder. Yo testifico de eso, hermanos. El mismo principio y los mismos principios siguen vigentes hoy día. Cada vez que decidimos seguir la voluntad de Dios, estamos repitiendo las palabras del pueblo de Israel. Todo lo que ha dicho Jehová,
lo haremos. Queridos hermanos y hermanas, testifico de estas cosas, de estas verdades, y las comparto para ustedes con todo mi amor. En el nombre de Jesucristo, amén. Espero que esta clase nos ayude a todos a ser un poquito, al menos un poquito más semejantes a Jesucristo. Les deseo un feliz día de reposo. Bueno, les dejo mi frase para cerrar, mi frase, la clase. Todo lo que ha dicho Jehová, lo haremos. Todo lo que Jehová ha dicho, lo haremos. Y digo mi frase, pero porque la quiero acuñar en mí, pero es la frase que ustedes pueden ver en todos los mandamientos. Si quieren aprender más, si quieren volver a repetir esta clase, ya saben, la pueden repetir viendo esta portada ahí con su hermano Walter sonriendo. Más tardecito tendremos el Ven, sígueme con Liz, sobre el mediodía. Cuando regresen de sus reuniones, ya tendremos el Ven, sígueme con Liz. Los que nos ven en diferido saben que aquí les amamos igual. Gracias por vernos durante la semana. El miércoles también tenemos el Ven, sígueme al detalle. Así que acompáñenos ahí con nuestro querido Luis Calque. Un abrazo para todos ustedes, hermanos. Feliz día de reposo. Les amo con todo mi corazón. Gracias por ser tan buenos, por todo el esfuerzo que hacen por ser más semejantes a Cristo. Un abrazo. Chao, chao.